¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de garantías inherentes que goza toda persona. Se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado es parte. Son los derechos fundamentales e inalienables que todas las personas tienen por el simple hecho de ser humanas. Estos derechos son universales, lo que significa que son aplicables a todas las personas, sin importar su raza, nacionalidad, género, religión o cualquier otra condición. Están diseñados para garantizar la dignidad, igualdad y libertad de cada ser humano. Características clave de los derechos humanos. Universales. Se aplican a todas las personas sin excepción. Inalienables. No se pueden quitar, incluso si una persona es acusada de un crimen o está en prisión. Interdependientes. Todos los derechos están relacionados entre sí. El disfrute de un derecho a menudo depende de otros. Indivisibles. No se pueden dividir en más importantes o menos importantes. Todos son igualmente esenciales para la dignidad humana. Fundamento y protección. Los derechos humanos están protegidos por leyes internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, 1948, y por leyes nacionales. Las violaciones a estos derechos pueden ser denunciadas y en muchos casos se crean mecanismos internacionales, tribunales, organizaciones, para protegerlos y promover su cumplimiento. ¿Quiénes tienen la obligación de respetar los derechos humanos? Todas las personas tienen el deber de respetar los derechos humanos. En México, las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión al servicio del Estado, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Asimismo, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones del que son objeto. La vulneración de los derechos humanos se manifiesta al presentar por acción u omisión de algún agente del poder público al margen de sus facultades. Derechos de los niños, niñas y los adolescentes. Los derechos de las niñas y los adolescentes son una parte fundamental de los derechos humanos, reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU. Estos derechos están diseñados para proteger su bienestar, desarrollo y autonomía, asegurando que puedan crecer en un ambiente seguro, amoroso y saludable. La Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes de México es un marco legal integral que busca garantizar y proteger los derechos fundamentales de los menores de edad en el país. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicado el 4 de diciembre de 2014. Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Derecho a la educación. Derecho a la protección contra la explotación y abuso. Derecho a la participación. Derecho a la salud y bienestar. Derecho a la identidad y la familia. Derecho a la recreación y el esparcimiento. Derecho a la protección en situaciones de conflicto. ¿Para qué sirven los derechos de las niñas y los adolescentes? Los derechos de las niñas y los adolescentes tienen como principal objetivo garantizar su bienestar, desarrollo y protección en todas las etapas de su crecimiento, permitiendo que crezcan en un entorno saludable, seguro y que respete su dignidad humana. Estos derechos no solo buscan evitar abusos, sino también proporcionarles las herramientas necesarias para alcanzar su pleno potencial. Derechos sexuales de los y las adolescentes. Los derechos sexuales de los y las adolescentes son parte de los derechos humanos y están relacionados con la capacidad de las personas jóvenes para tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su sexualidad, su cuerpo, su salud sexual y reproductiva, y sobre cómo desean vivir sus relaciones afectivas. Estos derechos están protegidos por normativas nacionales e internacionales y buscan garantizar la autonomía, el respeto y la dignidad de los adolescentes en temas relacionados con su sexualidad. Los derechos sexuales se hacen cumplir a través de leyes, políticas públicas, instituciones, programas de educación, atención en la salud sexual y reproductiva, además de mecanismos de protección frente a las violaciones de estos derechos. A través de las leyes nacionales e internacionales, los gobiernos están obligados a proteger, garantizar y hacer cumplir los derechos sexuales de los adolescentes mediante leyes nacionales, tratados internacionales y normativas específicas. A través de la educación sexual integral ESI, la educación sexual integral ESI es clave para que los adolescentes conozcan su cuerpo y cómo funciona,
Sepan cómo prevenir los embarazos no planificados o infecciones de transmisión sexual, ITS, identifiquen sus situaciones de abuso, violencia o manipulación y ejerciten su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, sin presiones ni coerciones. A través del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, los adolescentes tienen derecho a recibir atención médica confidencial y gratuita en los centros de salud, hospitales públicos, clínicas de planificación familiar o espacios de orientación psicológica o consejería en salud sexual y reproductiva. A través de mecanismos de denuncia en caso de violación de derechos. Cuando los derechos sexuales de los adolescentes son vulnerados, pueden acudir a organismos de protección. Algunas situaciones en las que se pueden denunciar son violación sexual, abuso, violación, acoso, explotación sexual, negación de atención médica, por edad, identidad de género, orientación sexual, etc. Negación de educación sexual integral, imposición de métodos anticonceptivos sin su consentimiento. ¿Qué pasa si el Estado no garantiza estos derechos? Cuando un país no garantiza los derechos sexuales de los adolescentes, pueden ocurrir graves consecuencias, como aumento de embarazos no planificados, propagación de infecciones de transmisión sexual, violencia de género, abuso sexual y explotación, falta de información sobre su propio cuerpo y sexualidad. Entre los derechos sexuales se encuentran derecho a decidir sobre el cuerpo y la sexualidad, ejercer y disfrutar de su sexualidad, manifiesto los afectos públicamente, decidir con quién o quiénes se relaciona, respeto a la privacidad e intimidad, vivir libre de violencia, decidir sobre la vida reproductiva propia, igualdad, derecho a la información y a los medios necesarios para la salud sexual y reproductiva, y derecho a la identidad sexual.